Este punto es presentarles al doctor Alejandro García Morúa, que el doctor Francisco Javier Moncada González lo invita para presentarnos el manejo actual del cáncer de próstata. Les enviamos su resumen del currículum, pero bueno, vamos a leer aquí algunos puntos. Él hizo una estancia rotatoria en la Fundación Puigvert Barcelona, en España. Es miembro de varias asociaciones: la Sociedad Mexicana de Urología, el Colegio Mexicano de Urología, la Asociación Americana de Urología, la Asociación Europea de Urología. Es además profesor de urología de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y de la Universidad Cuauhtémoc, ambas de esta ciudad, y es presidente actualmente del Colegio Potosino de Urología. Bueno, para no robarle más minutos, doctor García Morúa, adelante. Pues bueno, muy buenas noches a todos y muchísimas gracias al doctor Moncada y a todos ustedes por la invitación. Pues bueno, un tema, como bien mencionaron, de verdad interesante y que trataremos de no hacerlo muy aburrido, porque pues finalmente el cáncer de próstata, perdón, es un tema muy extenso. Si nos queremos enfocar solamente en los factores de riesgo, nos llevaríamos una hora. Si nos queremos enfocar en el manejo quirúrgico nada más, también nos llevaríamos un tiempo. Entonces, pues bueno, la finalidad de la plática de hoy es, por resumir un poco cómo es que actualmente llegamos al diagnóstico un poquito. Pues no podemos hablar de un tema, yo creo, sin antes aterrizar los conceptos, aterrizar un poco la epidemiología y por qué la importancia de hablar de esta patología, ¿verdad? Y pues ya al final, pues enfocarnos un poquito más a lo que es la presentación de hoy, que es actualmente cómo estamos tratando el cáncer de próstata. Nos vamos a dar cuenta cómo con el tiempo han empezado a ver pues modificaciones, se ha empezado a ver una manera diferente desde el abordaje, diagnóstico, desde el screening, que en el cáncer de próstata es lo más importante, ¿verdad? El escrutinio, el diagnóstico oportuno del cáncer de próstata, cómo ha ido cambiando y cómo actualmente sigue habiendo muchísimas discusiones todavía en los grandes grupos de momentos adecuados, ahora incluso hasta de qué tipo de pruebas son las que más se recomiendan para hacer el mismo, ¿no? Entonces, sin más preámbulo, hablemos un poquito de epidemiología. Es la neoplasia visceral maligna, el cáncer de próstata, más común en el hombre, y esta frecuencia se ha visto más marcada desde 1984. Aquí les muestro una gráfica de cómo se comportaba el cáncer de próstata cada 5 años a partir de 1975, y vemos cómo después de 1985 se disparó importantemente. ¿Qué fue lo que condicionó esto? Pues obviamente no es que apareciera más, ni que pues súbitamente hubo más personas mayores de 65 años, etcétera. Pues sucedió que tuvimos una herramienta que nos ayudó muchísimo a poderlo detectar antes de que diera síntomas, a poder tener pues el diagnóstico oportuno, ¿no? Que fue el antígeno prostático específico, ¿no? Empezamos a utilizarlo y aquí es donde nos damos cuenta cómo estas herramientas de escrutinio tienen un papel importante, porque aunado a esto, vamos a ver ahorita en otra de las diapositivas, disminuyó la mortalidad a partir de que lo empezamos a diagnosticar más frecuentemente, ¿no? Hoy por hoy representa el 27% de todos los cánceres en el hombre, ¿sí? Es el cáncer más común en el hombre. Se dice que 1 de cada 7 hombres, es decir, el 15.3% de la población, va a desarrollar en algún momento de su vida el cáncer de próstata. Obviamente es un cáncer de próstata que va muy en relación con la edad, ¿sí? Conforme más avanzamos en la edad, mayor probabilidad tenemos de desarrollarlo, aunque es un cáncer que depende mucho de los niveles androgénicos, y los niveles androgénicos en los hombres pues tienden a ir en disminución conforme avanzamos en la edad. Vamos a ver que existen algunas vías por las cuales la próstata empieza a ser autóctona en algún momento de la vida, empieza a formar sus propios andrógenos. Entonces eso no es para la próstata un problema, ¿no? Entonces eventualmente el estímulo androgénico pues va a estar, ¿no? Entonces es una enfermedad de personas mayores de 65 años, que es cuando se presenta la mayor incidencia, pero es bien conocido que es a partir de los 40 años cuando el riesgo empieza a ser mayor, ¿no? Obviamente hay varios factores de riesgo.
Entre ellos, uno de los más conocidos de antaño, pues es la raza, ¿sí? Se ha demostrado que tanto la incidencia como la mortalidad del cáncer de próstata es mayor en la población afroamericana que en la población blanca, ¿no? ¿Por qué? Porque son personas que tienen pues, mayores niveles androgénicos. Se ha demostrado que desde la etapa fetal y por ende, si es una neoplasia que tiene un desarrollo o una evolución a la par o aunada o que necesita de andrógenos, mientras más andrógenos tienes, mayor probabilidad de que tengas tanto mayor incidencia como mayor mortalidad, ¿no? Si nos detenemos un poquito en los factores de riesgo, la raza es muy importante. Otro de los más importantes es la rama genética, ¿no? Se ha demostrado que la rama genética paterna es la que más impacto tiene en el factor de riesgo de cáncer de próstata. Se conoce que si una persona tiene al padre con cáncer de próstata, el riesgo relativo de desarrollar cáncer de próstata a él es aproximadamente de 2. Pero si su hermano y su padre tienen cáncer de próstata, el riesgo sube a 3, ¿no? Y si el padre, abuelo y hermanos tienen cáncer de próstata, puede ir a 5 o hasta más el riesgo relativo. Entonces, el factor genético y sobre todo la rama paterna tiene un papel muy importante, ¿sí? La obesidad se ha visto que tiene también una relevancia importantísima en el cáncer de próstata por muchas razones. Una, las personas con obesidad se ha demostrado que tienen hemodilución del antígeno prostático. Entonces, esta hemodilución del antígeno prostático hace que las personas con obesidad mórbida lleguen a desarrollar un cáncer de próstata sin elevar antígenos. Entonces tenemos pacientes con cáncer de próstata agresivo, avanzado, con antígenos bajos o en parámetros normales. Otra, hacen difícil el tacto rectal, que es una de las herramientas importantes para el diagnóstico oportuno del cáncer de próstata. Entonces, una persona muy obesa, hay ocasiones en las que le queremos hacer el tacto rectal y ni siquiera llegamos al ano siquiera, ¿no? A veces el dedo se queda entre los glúteos, entonces eso hace imposible o muy difícil una exploración dígito rectal, ¿no? Que es importantísima para el escrutinio del cáncer de próstata. Eso, ahora sí que aquí en lo meramente clínico. Si nos vamos a lo fisiopatológico, la obesidad genera una reacción en la próstata similar a una prostatitis crónica, ¿no? Entonces genera cambios citoplasmáticos o cambios en la arquitectura celular por activación de factores inflamatorios, genera también activación de factores de crecimiento derivados de insulina que son procancerígenos en el cáncer de próstata. Y algo bien importante que tenemos que recordar es que los pacientes con obesidad tienden a tener pues más elevada la aromatasa, entonces son pacientes que uno diría, bueno, al ser obesos tienen más bajos niveles androgénicos. Pues resulta que es verdad, pero al estar más bajos los niveles androgénicos generan una estimulación de la función autócrina de la próstata que tiene sus propias formas de desarrollar sus propios andrógenos y es una próstata que empieza a ser más activa y por consiguiente la probabilidad de desarrollar cáncer aumenta, ¿no? Y cáncer más avanzados en las personas obesas. Bueno, esto como paréntesis aquí en los factores de riesgo, no les iba a hablar tanto de esto, pero yo creo que es importante tocar esos puntos, ¿no? Entre esos hay otros más factores de riesgo, pero esos son ahorita uno de los más importantes, ¿no? A pesar de todo esto, con el conocimiento de la historia natural de la enfermedad y el hecho de que nos topamos día con ella, pues cada vez la conocemos más, ¿no? Y cada vez nos sorprende más porque, pues antes, el cáncer de próstata, cuando ya era metastásico y todo, pues lo castrábamos al paciente y se controlaba. Pues ahora resulta que conforme avanza la edad y las personas tenemos más esperanza de vida, pues tenemos pacientes con castraciones ya por mucho tiempo y resulta que la próstata empezó a generar sus propios andrógenos y genera algo que llamamos resistencia a la castración. Entonces, pues ya no le importa que esté castrada porque ella sola se está supliendo sus propios andrógenos y se reactiva, ¿no? Entonces, eso es ahorita una de las situaciones con las que nos empezamos a topar. Les decía hace rato que la mortalidad disminuyó desde la década de los 90 porque tuvimos manera de hacer diagnóstico oportuno, cada vez aparecieron terapias más efectivas, dado a que conocíamos cada vez más la historia natural o la evolución natural de esta enfermedad. Y pues bueno, conforme avanzaba la vida, pues había pacientes que su causa de muerte se atribuía a otras, ¿no? O sea, morían con cáncer de próstata, pero la causa de la muerte fue un infarto o lo atropellaron o qué sé yo, ¿no? Entonces, el cáncer de próstata ya no figuraba como causa principal de muerte, ¿no? Y pues cada vez tenemos tratamientos o terapias para cáncer más avanzados. Siguiendo todavía un poco con la epidemiología, me encontré buscando algo en el INEGI sobre
ahora sí que lo que era la prevalencia más reciente. Todavía no suben los datos, pero esto estaba presentado ahí por el Instituto Mexicano del Seguro Social, un comparativo de cáncer en hombres mayores de 65 años a nivel mundial. De todo el cáncer, la próstata abarcaba el 13.5%. A nivel mundial, ligeramente por encima del pulmón. Pero la incidencia que ellos presentaban en México, 21.9% de la población con diagnóstico de cáncer de próstata. Estas son estadísticas básicamente propias de nosotros, ¿no? Mexicanas, ¿sí? ¿Qué es lo importante en cualquier cáncer y qué es lo que ha hecho que el cáncer de próstata en la actualidad tenga una reducción tan importante de su mortalidad? Pues el hecho de que podemos tener una detección oportuna. Para tener una detección oportuna, pues tenemos herramientas no tan complicadas en realidad. Cada vez hay más, es más vasta la posibilidad o las vertientes que empiezan a aparecer, pero pues el punto importante es la detección oportuna con la meta de reducción de morbilidad, de mejorar la calidad de vida de un paciente. ¿En quién lo tenemos que hacer? Ustedes recordarán hace 20 años, la recomendación era hacerlo en personas mayores de 40 años, porque a partir de los 40 años es cuando empieza a haber mayor incidencia. Pero a los 40 años se dice que la probabilidad de tener cáncer de próstata es alrededor de un 6% como máximo, ¿sí? Y que el riesgo más impactante aparece a partir de los 50 años. Entonces, desde hace no más de 10, 15 años, nos cambiaron la edad en la que se recomienda iniciar el escrutinio. Ahora es a mayores de 50 años. Sin embargo, siempre en la medicina tenemos que individualizar, ¿verdad? Aquí no somos ecuaciones matemáticas ni nada que seguimos una regla, ¿no? Finalmente nosotros tenemos que individualizar a cada persona. Si el paciente tiene factores de riesgo importantes, es de raza negra o está con obesidad importante, etcétera, entonces nosotros podemos tomar decisiones en cuanto a qué tan frecuente vamos a hacer escrutinio y cuándo empezarlo. Entonces, muchas de las grandes centros recomiendan que en personas con factores de riesgo entre 40 y 49 años podemos hacer escrutinios cada 2 o 4 años o incluso hasta de forma anual, dependiendo de los factores de riesgo que tenga y de lo fuertes o impactantes que sean esos factores de riesgo. También existe ahorita una controversia en qué pasa con aquellos mayores de 75 años. Se supone que en México o a nivel mundial la esperanza de vida en el hombre es alrededor de 75 años. Entonces, para tomar la decisión en el manejo del cáncer de próstata, vamos a ver ahorita, es bien importante tomar en cuenta la esperanza de vida de ese paciente. Entonces, ¿qué pasa con los mayores de 75 años? Pues bueno, si llegan a desarrollar cáncer de próstata, se dice que va a ser un cáncer de próstata indolente, va a ser un cáncer de próstata de muy bajo grado o de una evolución muy lenta. Entonces, hay grandes centros, de hecho Estados Unidos, Europa, que a los mayores de 65 años ya no les recomiendan escrutinio de cáncer de próstata. O sea, ya no se lo busques. Si se lo vas a encontrar, tampoco le harías nada, ¿no? Entonces, ellos, si está sintomático, no buscarle. Es una recomendación que dan, ¿sí? ¿Qué utilizamos? Pues el tacto rectal, ¿sí? No me voy a meter mucho en esto. Ustedes saben que la próstata en términos generales, desde el punto de vista quirúrgico, la vamos a dividir en 3 zonas. La zona periférica, que es donde se va a presentar más del 90% del cáncer de próstata y es la que está en íntimo contacto con el recto. La parte transicional, que es la que crece en la hiperplasia prostática, es la que está alrededor de la uretra. Y la porción central, que tiene más tejido conjuntivo y algo glandular, ¿no? Pero el tacto rectal nos ayuda a explorar básicamente en su totalidad la zona periférica, que es donde más vamos a encontrar neoplasia, ¿no? A pesar de todo, su sensibilidad es de un 59% y una especificidad de un 94%, ¿sí? Pero es importantísimo hacer un tacto rectal porque también para la estadificación del cáncer de próstata, el tacto rectal tiene un papel importante, ¿verdad? También tenemos exámenes de sangre, ¿sí? El más conocido por todos, pues, es el antígeno prostático específico. Sabemos que es una muestra de sangre, pero el antígeno prostático específico como tal nos va a orientar, pero no nos va a ayudar de mucho, ¿verdad? Porque el antígeno prostático es una glucoproteína que es producida, se dice que exclusivamente por las células prostáticas. Digo se dice porque ahorita está eso en controversia, dado que se ha visto que han encontrado antígeno prostático en mujeres a niveles muy bajos, pero bueno, y ellas no tienen próstata, entonces ¿de dónde se producía? Pero para fines prácticos se produce exclusivamente por células prostáticas, perdón. Entonces,
el hecho de tener antígeno prostático alto no significa que sea cáncer, ¿verdad? O sea, se produce por las células prostáticas, pero no solo cuando hay cáncer. La puede elevar una inflamación, el hecho de haberle colocado una sonda, haber tenido una eyaculación, haber generado un traumatismo perineal importante, bueno, etcétera. Hay varias situaciones por las que se puede elevar el antígeno. Entonces, la fracción total del antígeno prostático no tiene que ser la única razón por la que tomemos decisiones. Entonces, nosotros vamos a tener una subunidad del antígeno prostático que se llama fracción libre. La fracción libre es producida por la célula, por la zona transicional, y la zona transicional es la que les digo que crece cuando hay hiperplasia prostática, que es benigna. Entonces, cuando tenemos el antígeno alto y medimos la fracción libre y vemos que la fracción libre está alta, pues lo más seguro es que esto sea una elevación del antígeno por aumento de tamaño de la próstata en la zona benigna, ¿no? Nosotros lo que hacemos es una regla de 3, entonces vemos la fracción libre, qué porcentaje representa del total. Si representa menos del 16%, es una elevación de antígeno prostático altamente sospechosa de cáncer, ¿verdad? Cuando la fracción libre está por debajo del 16%. Arriba del 16 es normal. Pero hoy por hoy la mayoría de las guías se basan en la densidad del antígeno prostático. La densidad del antígeno prostático nosotros la vamos a conocer dividiendo nuestro nivel de antígeno prostático con el volumen prostático determinado por un ultrasonido. Entonces tenemos un antígeno prostático, una densidad por debajo de 0.10 nanogramos por decilitro por centímetro cúbico, se va a considerar como normal. Por encima de eso, va a tener alta probabilidad de que estemos ante un posible cáncer de próstata. Y la velocidad también es importante porque resulta que tenemos un paciente hoy que le hicimos un antígeno prostático. La cifra normal del antígeno prostático es de 1 a 4 nanogramos por decilitro. Si le hicimos un antígeno prostático hoy y trae 1, y llega el próximo año y trae 3, decimos los dos están por debajo de 4, es normal. Pero no, nosotros no podemos tolerar una elevación de antígeno mayor a 0.75 nanogramos por decilitro por año, porque es una elevación, eso ya sería una elevación mucho más acelerada de la esperable. Entonces, en ese caso, tenemos que retener un poco al paciente y empezar a hacer estudios para ver por qué se elevó tan rápido. Lo que sí dicen la mayoría de las normas también es que no debemos de quedarnos con el primer antígeno. Si uno está alto, tenemos que repetirlo para confirmar que esa cifra sea real, ¿verdad? Pero bueno, esa fue la primera herramienta que tenemos desde 1984 para poder nosotros tener un escrutinio adecuado pues del cáncer de la próstata, ¿no? ¿Qué pasa ahora? Ahora tenemos, por ejemplo, el PHI, que es una evaluación que se hace para los pacientes con sospecha antígeno prostático elevado, que no nos queda claro qué pasa, pues hacemos esto. Este evalúa el antígeno prostático total libre y una isoforma de antígeno prostático que se llama P2-PSA. Entonces hacemos esa evaluación, tenemos una gráfica y nos va a marcar la probabilidad de que este paciente tenga un cáncer de próstata. También existe la 4-calicreína o la calicreína 4, ¿sí? Que esta se utiliza o tiene mayor utilidad cuando es un paciente en el que ya tuvimos una sospecha, ¿sí? Se le hizo una biopsia y salió negativa, y entonces ahora vuelve con el antígeno alto y nosotros nos quedamos así, bueno, ¿qué hacemos, verdad? Si le hicimos una biopsia que es negativa, pues le hacemos la prueba, ¿sí? Si la prueba nos sale con una probabilidad alta, pues seguimos ya aquí ¿cómo se llama? La evaluación, ¿no? Entonces, si la probabilidad es alta, pues ya vemos si le hacemos la biopsia o no, o si le hacemos una resonancia antes o no. Aquí les pongo un pequeño esquema de lo que se pudiera hacer o la opción que pudiéramos nosotros tener, pero hay ahora sí que todo un algoritmo, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, la probabilidad es alta, pues consideramos hacer biopsia o una resonancia magnética, para determinar algún área de sospecha, ¿no? Si la probabilidad es baja, pues le damos seguimiento de rutina. Existen otras isoformas de antígeno prostático que nos van a ayudar a determinar si al paciente lo monitoreamos o le hacemos una resonancia, ¿no? Si tenemos el antígeno alto, isoformas altas, hacemos una resonancia, puede ser que la resonancia sea negativa, le hacemos una biopsia porque seguimos sin explicarnos por qué siguen altas, y si es positiva, podemos hacer una biopsia, aquí sí una biopsia guiada por ultrasonido y aquí una guiada por fusión. La biopsia guiada por fusión es un ultrasonido con una mano robótica. Me voy a salir un poquito de la presentación para
enseñárselas. Se me hace que no puedo. Bueno, por ahí tenía un video, nomás que no me deja salirme de la presentación. Bueno, no les va a quitar más tiempo. Es nada más una mano robótica que está conectada a un ultrasonido. Antes de esto tiene que existir ya una resonancia prostática. Entonces, se hace la resonancia con colina o con cualquiera de estos marcadores. Se guarda en el software la información o pues la imagen de la próstata. Se hace el ultrasonido tridimensional con este aparato y se fusionan ambas imágenes buscando o detectando el área sospechosa y ahí se dirigen las biopsias, ¿no? Es ahorita de las formas más adecuadas de realizar esto. Existen otras, el Stockholm 3 Test, que tiene 5 marcadores plasmáticos y 101 análisis genéticos. Aquí ya nos metemos más en análisis genéticos. Igual que con el Proclarix Test, que tiene, aquí es todo un calculador que determinamos la edad, otros marcadores como la trombopondina 1, la catepsina, antígeno prostático, el porcentaje de fracción libre, etcétera. Entonces, si se fijan, hoy por hoy, el escrutinio de cáncer de próstata ya no se queda solo con el antígeno prostático. Por desgracia, aquí en México, pues lo más fácil es encontrar el antígeno prostático. Hay muy pocos centros en México, Monterrey y Guadalajara donde podemos encontrar cualquiera de las otras isoformas que necesitamos, ¿no? E incluso no queda en orina, no queda en sangre, perdón, también hay pruebas de orina. Las pruebas de orina se tienen que hacer después de un masaje prostático. Se hace un masaje prostático durante 1 minuto con la intención de liberar algo de, pues tanto de secreción mucosa y células hacia la uretra prostática, y esa orina se analiza, se centrifuga, y todos estos son marcadores genéticos de RNA mensajero. ¿Sí? Y pues hoy por hoy la resonancia magnética tiene un papel muy, muy importante en el diagnóstico del cáncer de próstata, ¿no? Se realiza la resonancia magnética, se clasifica en PRADS, ¿sí? 1, 2, 3, 4 y 5, y aquí vemos la definición, ¿no? Un PRADS 1 nos va a decir que es un paciente que tiene una próstata meramente benigna, ¿no? Si es 2, probablemente es benigno, no es una alta probabilidad. El 3 es indeterminado, ¿sí? Ahí tenemos que basarnos en otro tipo de cosas o hacer otro tipo de estudio, pero 4 y 5 definitivamente es maligno, ¿no? Entonces, ahí nos orienta mucho. Ahorita vamos a ver, por ejemplo, aquí. Las dos situaciones que hoy por hoy, tanto las guías europeas como las americanas, toman con un impacto muy importante, que son la densidad del antígeno prostático. Recuerden que les decía que es dividir el volumen prostático entre el nivel de antígeno, que cuando está bajo lo consideramos normal, y mientras más alto tenemos mayor probabilidad de que esta elevación de antígeno prostático sea por cáncer. Entonces, se hace pues ahora sí que esta evaluación, ¿no? Los PRADS y la densidad. Entonces, cruzando esta información, ya llegamos a determinar si se requiere o no realizar una biopsia, porque aquí vemos las probabilidades de tener un cáncer de próstata. Ahorita vamos a ver esta clasificación de la Sociedad Internacional de Patología o de Patólogos de Urología Patológica o algo así, que tenemos un Gleason mayor a 7, ¿no? Entonces, un Gleason mayor a 7 es un cáncer de mayor riesgo, ¿no? Entonces, la probabilidad de tener un cáncer de mayor riesgo, cruzando estas informaciones, vemos como mientras mayor RAD y mayor la densidad, mayor probabilidad de que tengamos un cáncer avanzado, ¿no? Entonces, todas estas son las informaciones. Y ahora resulta que hasta nos la hacen más fácil, ¿no? Si entramos a internet y buscamos calculador de riesgo de cáncer de próstata, nos aparece esto, ¿no? Y aquí ponemos, bueno, ¿tienes la fracción libre del paciente? Sí, ¿cuánto era? Pues un porcentaje, 20% le puse aquí. ¿De qué raza es? ¿Qué edad tiene? ¿Nivel de antígeno? ¿Tiene familiares con cáncer de próstata o no? ¿El tacto rectal era normal o anormal? Y si ya le habían hecho biopsias previas. Entonces ponemos esa información que es muy sencilla, le damos calcular. Aquí nos dice, por ejemplo, con esa información ficticia que pusimos ahí, nos dice que este paciente tiene un 4% de riesgo de tener un cáncer de próstata de alto grado y un 10% de tenerlo de bajo grado, ¿sí? Los del termometrito, los monitos estos, nos dice el riesgo de que el paciente tenga sepsis, porque para hacer un diagnóstico de cáncer de próstata, el diagnóstico es histopatológico. Entonces, todo esto es para sospecha diagnóstica, claro, perdón. Entonces, una vez que tenemos una alta sospecha, lo mandamos a hacer biopsia, y con la biopsia, pues ya nos van a determinar si hay o no cáncer, ¿no? Pues bueno, la biopsia regularmente se hace transrectal, entonces una probabilidad
o un riesgo de esto es que el paciente llegue a desarrollarnos una infección, incluso llegan a desarrollar hasta sepsis, ¿no? Dependiendo de lo agresivo que sea el microorganismo. Por eso lo preparamos y hacemos todo, pues todo un protocolo previo a realizar una biopsia. Hoy por hoy, la realización de la biopsia de próstata se hace ya por 2 vías, transrectal o perineal. La perineal está en pañales, en realidad, pero las guías de manejo, tanto americanas como europeas, ponen ahí. ¿El paciente tiene sospecha o ya cumple con los criterios para hacer una biopsia de próstata? Sí. Bueno, ¿se puede hacer transperineal? Sí, es lo recomendable. No, haga la transrectal. Entonces, las guías de manejo ahorita se están inclinando mucho por recomendarnos hacer la transperineal, ¿sí? Que es un poquito más complicada técnicamente y llegan a tener a veces dolor perineal secundario a las punciones por alguna irritación de nervios, pero bueno, hoy por hoy tratan de recomendarlo más por disminuir el riesgo de infecciones. Así se hace transrectal, este sería el transductor, vean, esta es la pared del recto, y buscamos estas áreas sospechosas, son áreas hipoecogénicas, ¿sí? Que son a las que vamos a dirigir las punciones. No siempre se ven así las áreas. Cuando no vemos áreas hipoecogénicas, por ejemplo, aquí está la próstata, activamos el flujo Doppler y donde el flujo Doppler esté más activo, funcionamos. Se recomienda sacar como mínimo 12 cilindros, aquí tenemos representados los lóbulos, no menos de 6 cilindros por lóbulo, ¿no? Mientras más grande es el lóbulo, mayor la probabilidad de sacar más cilindros, ¿no? O si ya es una segunda biopsia, además podemos hacer hasta biopsias por saturación, que son como 12 o más cilindros por lóbulo. A pesar de estar bien estandarizado y de hacer las cosas con toda la normatividad del mundo, a pesar de eso, las biopsias de próstata nos pueden dar hasta un falso negativo del 47%. Y la necesidad de rebiopsias en 5 años es tan alta como un 38%. Esto, gracias ahora a las biopsias por fusión de resonancia y ultrasonido, cada vez son cifras menos espantosas, ¿no? Pero bueno, eso es lo que tenemos. Esto, así es como se ve una imagen en un ultrasonido o en una biopsia por fusión, ¿no? Esta es la fusión tanto de la imagen de resonancia como del ultrasonido y esta es la zona sospechosa. Entonces lo que se hace es dirigir la mayoría de las punciones a la zona sospechosa. Bueno, pues ya que hicimos la biopsia de próstata, la mandamos a analizar, pues obviamente el cáncer de próstata más común en la próstata es el adenocarcinoma. Más del 90% de los cánceres de próstata son adenocarcinoma. El adenocarcinoma, en antaño, pues nos lo clasificaban en Gleason, ¿no? Del 2 al 10. ¿Por qué? Porque hay 5 patrones celulares de cáncer de próstata que se les da esa calificación. El 1 es el más diferenciado, el 5 es el más indiferenciado. ¿Por qué nos dan una suma de Gleason? Porque es común que haya más de un patrón celular. Entonces el patólogo nos va a reportar los 2 patrones más comunes. Por eso hacen una suma de Gleason, no sé, 7, 3 más 4, ¿no? Eso significa que el patrón más común era el 3 seguido del 4. Si nos dijeran Gleason 7, 4 más 3, pues el más común sería el 4 seguido del 3. Que aquí sí el orden de los factores tiene relevancia. Sin embargo, la Sociedad Internacional de Patología Urológica, desde el 2014, recomienda clasificarlo ahora solo por grado, ¿no? O por grupo. El grupo 1, todos aquellos que tienen un Gleason de 6 para abajo, que tienen un comportamiento indolente y muy poco agresivo y con una alta probabilidad de cura. Un grupo 2 a un Gleason 7, 3 más 4. Un grupo 3 a un Gleason 7, 4 más 3. Y así nos vamos. Un Gleason 8 sería un grupo 4 y un grupo 5 un Gleason 9 o 10, ¿no? Ahora, en la actualidad, muchos patólogos ya no lo reportan así. Adenocarcinoma de próstata Gleason 7, 4 más 3, grupo 3 del ISUP, ¿no? Lo que se busca es empezar a hacerlo así para tratar de normativizar absolutamente todo, ¿no? De que todo siga la misma directriz y que todos hablemos el mismo idioma, que ya sucedía, pero bueno, ahora tratan como de simplificarlo. Pero esta es la clasificación ahora de los patólogos más recomendada. Y por si fuera poco, nos empezamos a encontrar con que ahora en la próstata nos empezamos a meter más a nivel molecular y estudios de inmunohistoquímica y demás, porque resulta que luego hay variantes del cáncer de próstata que nos generan por sí solas un pronóstico desfavorable, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, si tiene componente neuroendocrino, cómo la sobrevida de este paciente o la supervivencia no va a superar 1 o 2 años, ¿verdad? Si tiene
componente ductal, también 84 meses de sobrevida. Y aquí están las características moleculares e histológicas que debe de tener. Entonces, ya no basta solo con el glísono o el grupo, ¿no? También tenemos muchas veces que ir más allá, hasta la inmunohistoquímica. Y bueno, ya teniendo el diagnóstico, nosotros tenemos que empezar a ubicar al paciente en la condición en la que se encuentra. Y al igual que en todos los cánceres, pues tenemos nuestra clasificación TNM, ¿sí? Que pues todos ustedes la conocen y para nosotros pues fundamental. La ventaja aquí es buscar cuál es el cáncer que es curativo. Básicamente se van a curar todos aquellos cáncer que estén en la próstata. Mientras no haya salido de la próstata, es curable, ¿sí? ¿Cómo los vamos a tratar? Les decía desde un principio, para definir el tratamiento de los pacientes, tenemos que tomar en cuenta varios factores, pero el factor más importante es la edad y esperanza de vida del paciente. Aquí entra en juego ahora el apoyo. Acuérdense que en la actualidad la medicina ya no es tan individual, ¿no? La medicina ya tiene que ser básicamente en equipo, ¿no? O sea, ya tiene que ser multidisciplinaria. No puedo yo agarrar un cáncer de próstata y quedármelo hasta el final, porque en el camino voy a necesitar apoyo de muchísimas otras especialidades para que este paciente siempre esté en las mejores condiciones posibles. Pues bueno, en estos pacientes, para determinar nosotros cuál sería el manejo más adecuado, pues tenemos que ver qué condiciones tiene el paciente, ¿sí? Porque muchos de los tratamientos van a ser pues suficientemente agresivos como para poner las condiciones del paciente un poquito más complicadas, ¿no? Entonces, en este caso nos apoyamos mucho con los geriatras, ¿sí? Los geriatras tienen muchas evaluaciones o muchas formas de determinar pues, las condiciones generales del paciente que nos ayudan a determinar el pronóstico y todo. Aquí les puse, por ejemplo, este screening tool que es el G8, que son esta serie de preguntas, sus calificaciones y que nos va a dar una calificación máxima de 17, ¿no? Tomando eso, si el score de este paciente está por encima de 14, 15, 16 o 17, es un paciente en condiciones muy óptimas, ¿no? Pero si no es así, le pedimos al geriatra que nos ayude a evaluarlo. Entonces, él tiene otras formas u otros. Aquí son muchos cuestionarios y exploraciones y análisis que se les hacen para determinar si el paciente está en un grupo que llamamos grupo vulnerable o en un grupo frágil, ¿no? Y en base a esto determinamos cuál sería el pronóstico de estos pacientes en base a cada uno de los tratamientos, ¿no? Entonces, bien importante no obviar las afecciones médicas concomitantes, importantísimo la etapa y grado del cáncer como en cualquier otro, y siempre, siempre tomar en cuenta los deseos del paciente. Porque, pues en el cáncer de próstata hablamos desde quitar la próstata, que va a traer consigo riesgos como incontinencia, disfunción eréctil, como la radiación, que aparte de la incontinencia y disfunción eréctil también nos pueden dar cistitis hemorrágicas, proctitis hemorrágicas, puede ir hasta la castración, que va a ser médico quirúrgica. Entonces, hay que ponerle al paciente todas las opciones que tiene en base a sus características y tomar la decisión en conjunto, ¿verdad? Porque hay muchos que me ha tocado que son jóvenes, tienen opción de curarse con una cirugía y no la quieren porque para ellos el riesgo de tener disfunción eréctil secundaria es insufrible. Entonces buscan otras opciones y las hay. Ahora sí que nuestro trabajo es buscarle la opción que para él sea la más adecuada, ¿no? Siempre buscar la probabilidad de curar ese cáncer. Las ventajas que tenemos nosotros es que en la actualidad la mayoría del cáncer, el 40 o 50% del cáncer que se detecta es el T1C. No nos detuvimos ahorita en la tabla, pero el T1C es el cáncer de próstata que tiene un tacto rectal negativo y se detectó por antígeno prostático alto. Entonces tuvimos un screening de cáncer de próstata, tuvo sospecha, le hicimos biopsia y salió positivo, pero el paciente estaba asintomático y el tacto rectal negativo. Entonces este paciente se cura porque se cura, ¿verdad? Entonces, en la actualidad la incidencia del cáncer de próstata tiende a ser pequeño, localizado y bien diferenciado. Cada vez es mayor la cantidad de pacientes que detectamos así, ¿sí? Todas estas son las opciones terapéuticas que tenemos. Vigilancia activa u observación no significa dejarlo así y no hacer nada, ¿verdad? Es estar continuamente checándolos y cuando vemos que algo cambió, actuamos. Ahorita vamos a ver un poquito, ¿no? Pero estas son todas las opciones que vemos. Vamos a ver a quién le vamos a ofrecer cada una de ellas. Para empezar, tenemos que ver cuál es la etapa en la que se encuentra la evolución de esta neoplasia, ¿no? Entonces,
vamos a clasificar el cáncer de próstata en un cáncer clínicamente localizado, en un cáncer regional o en un cáncer metastásico. El clínicamente localizado va a ser cualquier T, mientras no haya ganglios ni metástasis. El regional, cualquier T, pero ya que tenga ganglios, sí, ganglios regionales, porque las metástasis se dividen en M1A, que son ganglios no regionales, M1B, que son metástasis óseas, y M1C, que son metástasis a cualquier otro órgano, ¿no? Entonces, mientras haya ganglios regionales, que son los pélvicos, es N1. Y ya cuando haya metástasis, independientemente del T y del N, pues ya es metastásico, ¿no? Entonces, realmente, esto pues es sencillo de hacer, ¿verdad? Aquí viene un poco lo complicado, porque el cáncer con mayor probabilidad de cura es el clínicamente localizado. Vamos a ver cuál es la opción más adecuada para llegar a ese objetivo en este paciente, ¿no? Entonces, el cáncer clínicamente localizado lo vamos a dividir en su riesgo. Se divide en riesgo, en muy bajo riesgo, en bajo riesgo, en riesgo intermedio y a la vez el intermedio en favorable o desfavorable, y luego alto riesgo y de muy alto riesgo, ¿no? Entonces, así rápidamente nada más, el de bajo riesgo básicamente es un T1C porque el tacto rectal era negativo. El antígeno prostático tiene un peso importante, antígeno mayor de 10 disminuye mucho el pronóstico del paciente. Entonces, menor de 10 el antígeno, que sea un Gleason menor de 6. Los cilindros que sean menos de 3 cilindros con menos del 50% del cilindro positivo y la densidad del antígeno prostático menor a 0.15 nanogramos por decilitro. De bajo riesgo, básicamente el paciente ya se puede llegar a tocar. El T2A se toca un lóbulo, una nódula en la mitad del lóbulo, ¿no? Tiene que seguir siendo un Gleason bajo o un grupo 1 y un antígeno menor de 10. El riesgo intermedio, pues ya lo tocamos, ¿no? Ya es un nódulo que abarca o todo lóbulo o los dos lóbulos, ¿no? Un antígeno ya entre 10 y 20 y ya estamos hablando de un Gleason 7. ¿Qué lo hace más favorable o menos favorable? Nada más el porcentaje que tiene de tumor en los cores, ¿no? En cada cilindro, ¿sí? El de alto riesgo ya hablamos de un T3A, que es cuando ya sobrepasó la cápsula prostática. Ya tenemos un grupo 4, ya hablamos de un Gleason 8 y antígeno mayor a 20. Y el de muy alto riesgo, el T3B es cuando ya salió de la próstata, ya están las vesículas seminales. Y el T4 cuando ya agarra ya la grasa periprostática o el cuello de la vejiga, etcétera, ¿no? Y ya pues un grupo 5. Pues así es como los vamos a clasificar. Y aquí, estos que les estoy presentando aquí, es una combinación de las recomendaciones de la Unión Europea y de la Asociación Americana de Urología, ¿no? Entonces, ellos, por ejemplo, los pacientes de muy bajo riesgo se consideran con un alto índice de cura. Entonces, vemos, el paciente tiene más de 20 años de esperanza de vida y tiene un cáncer muy bajo. Y dices, oye, pues no lo agredas mucho, igual y dale vigilancia activa. ¿En qué consiste la vigilancia activa? Para empezar, se recomienda repetir la biopsia para ver que realmente ese cáncer sea lo que dice ser, ¿verdad? Porque luego a veces las biopsias terminan, o cuando quitamos la pieza resulta que el cáncer era un poquito más agresivo al que nos había dicho la biopsia. Entonces se repite la biopsia, ¿sí? Y si es así, entonces rigurosamente le damos seguimiento con antígeno prostático cada 6 meses, se hace tacto rectal al menos cada año, biopsia de próstata cada año para asegurarnos que se mantenga el cáncer así, resonancia magnética multiparamétrica cada año. En caso de una lesión sospechosa en resonancia magnética, hacer una biopsia por fusión, ir exactamente a esa área sospechosa, ¿sí? Si el paciente llega a un momento en que su esperanza de vida es menor a 10 años, pues a lo mejor ya lo pasamos a observación. Observación ya no es tan activa, es nada más antígeno prostático, tacto, y mientras esté asintomático, así nos queda, ¿sí? Esa sería una opción que, pues bueno, estrictamente hablando, no va en busca de la cura, va como que en busca nada más del control, ¿sí? Y por ejemplo, yo, que tengo 43 años, tengo más de 20 años de esperanza de vida, según las estadísticas, si me detectaran cáncer de próstata, pues no me hagas vigilancia activa, ¿verdad? ¿Qué otras opciones tendría? Pues bueno, radioterapia o braquiterapia han demostrado tener una probabilidad de cura muy similar a la de la prostatectomía. Obviamente, la prostatectomía es el estándar de oro para buscar la curación, ¿no? La prostatectomía es la cirugía de la próstata que se puede hacer abierta, laparoscópica o robótica, ¿sí? Abierta sigue siendo el estándar de oro, aunque algunos de mis compañeros estén en contra,
pero así es. De hecho, ya no les quise traer muchas gráficas porque luego a veces, ahora sí que nos perdemos entre tanta gráfica, ¿verdad? Pero en cuestión de incontinencia, disfunción eréctil y todo, siempre van a la par, ¿no? En cuestión de pérdidas de sangre, también. Lo que se ha demostrado es que la cirugía abierta, laparoscópica o robótica nos van a llevar al mismo resultado, pero va a depender de las habilidades del médico, ¿no? Si es un buen médico en la abierta, no te metas en lo laparoscópico porque te va a ir bien, ¿verdad? Si es un buen médico en la laparoscópica, obviamente, si haces una cirugía abierta, no vas a tener los mismos resultados. Lo que sí se ha demostrado es que la prostatectomía abierta tiene menos incidencia de bordes positivos. Hay más bordes positivos en laparoscópicas y robóticas, pero bueno, igual eso más con la curva de aprendizaje va a ir disminuyendo, pero bueno, es lo que se dice, ¿no? Entonces, en alguien mayor de 20 años, esas son las opciones. Si el paciente le quitan la próstata en la prostatectomía radical y resulta que sale con bordes positivos o estaba tomada la vesícula, esas se llaman características adversas, o sigue elevado el antígeno, sigue teniendo opciones porque le podemos dar radiación, ¿sí? Puede ser con o sin bloqueo androgénico, o lo podemos monitorear, ya no le hacemos nada y lo monitoreamos. Si el antígeno sigue aumentándose o está por encima de 0.1 nanogramos por decilitro, le damos radiación, ¿no? Y la probabilidad de cura sigue siendo alta. Si la esperanza de vida del paciente es de 10 a 20 años, podemos dejarlo en vigilancia activa o hacer cualquiera de las otras técnicas. Si es menor de 10 años la esperanza de vida y es un cáncer tan indolente, igual y no le hacemos nada. A lo mejor la acción de nosotros o nuestra intervención termine siendo más mórbida que la misma patología, ¿no? Entonces, a veces optamos por solo observarlos. Esos son los de muy bajo riesgo. En los de bajo riesgo ya no nos vamos a 20 años de esperanza de vida, nos vamos a más de 10 años o menos de 10 años y básicamente el manejo es similar. Nada más lo que cambió fue que ya no vamos a considerarlos mayor de 20 años, como máximo más de 10 años de esperanza. Ahora, ¿qué pasa con el riesgo intermedio favorable? Pues bueno, la esperanza de vida menor o entre 5 y 10 años, hacemos algo, ¿verdad? O sea, ya no vamos a dejar en observación a los menores de 10, vamos a dejar en observación a los menores de 5. Entre 5 y 10 años de esperanza de vida, este cáncer sí le puede dar problemas y le puede dar afección a su calidad de vida. Entonces, podemos darle radiación o braquiterapia o podemos observarlo y cuando empiece a haber datos de que empieza a progresar, actuamos, ¿no? Sin embargo, aquellos con esperanza de vida mayor de 10 años tenemos que buscar curarlos. Entonces, las mismas conductas que en el paciente anterior. Aquí solo cambia algo, ¿no? Que aquí ya determinamos había o no metástasis en ganglios. Si sí había metástasis en ganglios, se inicia radioterapia con bloqueo androgénico. Si no, podemos iniciar solo el bloqueo androgénico sin radioterapia o monitorearlo e iniciar el tratamiento si el antígeno está mayor a 0.1 nanogramo por decilitro. Entonces ya en los de riesgo intermedio empieza a tener relevancia la presencia o no de ganglios. Los de riesgo intermedio desfavorable, aquí somos un poquito más agresivos porque es un tumor un poquito más agresivo, aunque los dos son Gleason 7, este es más desfavorable. A lo mejor este era 4+3 y el otro 3+4, ¿no? Entonces esto se maneja igual, pero hay otras opciones. Podemos dar radioterapia más bloqueo androgénico, el bloqueo androgénico por 4 a 6 meses, o radioterapia más braquiterapia con o sin bloqueo androgénico. Bueno, aquí no era más, era o. Radioterapia o braquiterapia con o sin bloqueo androgénico por 4 a 6 meses. Igual, en los de entre 5 y 10 años, radioterapia o braquiterapia o la opción de observar. Sin embargo, ¿qué pasa con los de alto y muy alto riesgo? Aquí ya no nos vamos a 10 años de esperanza de vida porque estos tumores pueden progresar tan rápido que nos empiecen a dar síntomas, ¿no? Entonces aquí ya nos basamos también en los síntomas. Entonces, el paciente tiene una esperanza de vida de 5 años o más o tiene síntomas, podemos darle radioterapia más bloqueo androgénico por 1.5 a 3 años, radioterapia más braquiterapia, más bloqueo androgénico por 1 a 3 años, o radioterapia más bloqueo androgénico por 2 años más abiraterona, que son los nuevos medicamentos que existen para el bloqueo androgénico, y esto solo en pacientes de muy alto riesgo, o le hacemos prostatectomía radical, pero ahora con linfadenectomía incluso, ¿sí? Y dependiendo de los resultados, tenemos que hacer algo más, ¿no? Entonces, si sale sin ganglios positivos, podemos dar radiación con o sin bloqueo androgénico, o lo monitoreamos y solo actuamos si el antígeno se eleva. Pero si sí hay ganglios positivos, tenemos que dar tanto el bloqueo como la radiación, ¿sí? Si no queremos vernos muy agresivos por las condiciones del paciente, lo monitoreamos y solo damos bloqueo androgénico
si el antígeno supera 0.1 nanogramos por decilitro. ¿Qué pasa en aquellos que tienen una esperanza de vida menor o igual a 5 y están asintomáticos? Podemos dejarlos en observación, pero sabemos que esto va a progresar. Entonces, lo que se recomienda es darle o radioterapia o bloqueo androgénico, ¿verdad? Pero esas tres son las opciones que podemos nosotros ofrecerle a este paciente. Ahora bien, eso era hablando del cáncer clínicamente localizado. Al que es regional, es decir, ya tiene ganglios, pues bueno, lo recomendado es radioterapia, bloqueo androgénico y abiraterona, ¿sí? O sea, radiar la próstata, la zona ganglionar y bloquear los andrógenos en la próstata, ¿sí? Puede ser también bloqueo androgénico más abiraterona si el paciente no es un buen candidato para radiación, o en casos muy, muy individuales, se puede hacer una cirugía prostática con linfadenectomía y, dependiendo de los resultados de los ganglios, darle radioterapia o solo bloqueo androgénico. Si es un paciente con ganglios, pero su esperanza de vida es menor a 5 años, la recomendación es dar bloqueo androgénico, pero si está asintomático y realmente no queremos darle más morbilidad, podemos solo observarlo y actuar si el antígeno prostático se eleva o si empieza con síntomas. ¿Qué pasa ahora con el metastásico, no? El metastásico, pues bueno, la cirugía, la radiación no nos van a ayudar mucho de hecho, la cura en este paciente ya no es una opción. Aquí el tratamiento de primera línea es el bloqueo androgénico. Para el bloqueo androgénico lo podemos hacer quirúrgico o médico. El quirúrgico sería, pues simple y sencillamente, quitar los testículos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esto? Pues hay una deprivación de andrógenos a las 12 horas de haber hecho la cirugía. Otras opciones son los estrógenos, los agonistas que bloquean el eje hipotálamo, hipófisis gónada con sobresaturación. El problema de los agonistas de LHRH es que elevan la testosterona de manera inicial. Y si este paciente tiene metástasis óseas, y estas metástasis están en la columna, al haber este pico de testosterona por 2 o 4 semanas, esas metástasis pueden crecer y pueden generar hasta alguna sección medular. Entonces, para evitar eso, se bloquean todos los receptores androgénicos con los antiandrógenos o con los antiandrogénicos no esteroideos 2 a 4 semanas antes de iniciar el agonista. Para evitar eso, existen los antagonistas del LHRH, que esos sí van y actúan directamente desde arriba en el eje hipotálamo hipófisis gónada, bloqueándolo de manera más rápida y sin este efecto en flaco. Los antiandrogénicos se utilizan más como apoyo, ¿no? Como monoterapia nunca se deben de usar los antiandrogénicos. Hay esteroideos y no esteroideos. Los esteroideos por obvias razones no son los más recomendados. Lo que hacen los no esteroideos es una inhibición competitiva de los receptores androgénicos. Entonces llegan los andrógenos y pues no se pueden unir a su receptor porque ya están ocupados, ¿no? Entonces estas son las terapias que hay para el cáncer metastásico. El problema es que no para ahí el cáncer de próstata. Resulta que ahora tenemos otro tipo de cáncer de próstata que se conoce cáncer de próstata resistente a la castración, que ya les platicaba yo en un principio. Resulta que le hacemos niveles de testosterona al paciente y están en niveles de castración, están muy bajos, ¿sí? Pero a pesar de eso, el paciente sigue elevando el antígeno. Entonces, ¿quién va a ser un paciente que tiene cáncer de próstata resistente a castración? Aquel que tuvo progresión bioquímica o progresión radiológica. Progresión bioquímica es cuando tuvo 3 aumentos consecutivos de antígeno prostático con una semana de diferencia entre ellos, que resultan en 2 elevaciones del 50% del nadir. Recordemos que el nadir es el nivel más bajo que obtuvimos de antígeno, o que el antígeno prostático supera los 2 nanogramos por decilitro. Y la progresión radiológica es cuando tenemos 2 o más lesiones óseas nuevas o una lesión en tejidos blandos nueva. Entonces, si cumple estas características, es un paciente que tiene un cáncer de próstata que ya no está respondiendo al bloqueo androgénico, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos? Pues hay una gama amplísima de nuevas opciones, de nuevas terapéuticas, ¿no? Aquí hay medicamentos de primera línea y de segunda línea, y ahora hay que considerar si tiene o no metástasis, si tiene o no síntomas. Entonces es otro universo, ¿no? El cáncer de próstata refractario a castración. Tenemos la abiraterona, que es un antiandrogénico. Recordemos que la castración médica o los inhibidores o agonistas o antagonistas del LHRH lo que hacen es bloquear el eje hipotálamo hipófisis gónada. La gónada nos va a proporcionar el 90% de los andrógenos, el otro 10% lo va a dar la suprarrenal. Entonces siempre va a haber ahí un pequeño nivel de andrógenos. Resulta que la abiraterona nos ayuda a bloquear
la citocromo P450, su subunidad 7A, o 17, perdón, que esta es la que ayuda a producir los andrógenos o la dihidrotestosterona a partir de los andrógenos y bloquea la producción tanto a nivel suprarrenal, a nivel gonadal y a nivel tumoral, porque recuerden ustedes que platicábamos que llega el momento en que la próstata produce sus propios andrógenos, pues bueno, llega incluso a bloquear la producción tumoral de testosterona. Está la palutamida, la doralutamida, la enzalutamida es otro inhibidor de los receptores, pero intracelular. Es un inhibidor intracelular de los receptores de andrógenos. Entonces ya no solo podemos bloquear los receptores extracelulares, sino también a nivel intracelular. Como segunda línea ya vienen hasta las quimioterapias, docetaxel, abiraterona, enzalutamida con algunas otras combinaciones, cabazitaxel, olaparib, inhibidores e inductores de la citocromo 3,4-A, otros como el radio 223, sobre todo para metástasis óseas, el ácido solendrónico para metástasis óseas, el denosumab, etcétera, por mencionar algunos. Entonces las opciones son muchísimas, ¿no? Les decía yo que hay que determinar si es o no metastásico. Entonces hay muchos estudios en los que tratan de determinar cuál es el beneficio de determinados medicamentos en el pronóstico de estos pacientes, porque antes estos pacientes tenían una esperanza de vida no mayor a 6 meses. Ahora tenemos pacientes con esperanzas de vida 40 meses, 36,6 meses, 40,5 meses. Entonces, se ha buscado con estos medicamentos tanto mejorar la esperanza de vida como mejorar la calidad de vida del paciente. La intención también es que tengan la menor cantidad de efectos secundarios, ¿no? Ahora, cuando es metastásico, pues no se nos cerró el mundo. Vean ustedes, también tenemos 2 líneas de manejo y muy, muy amplias. E incluso aquí empieza a entrar la inmunoterapia. Resulta que el Sipuleucel T es es una inmunoterapia de monocitos autólogos, ¿no? Los propios monocitos del paciente se hace una vacuna con las células tumorales y sus propios monocitos, se le inyectan cada determinado tiempo y bueno, se genera una reacción autoinmune que destruye las células tumorales, ¿no? Así que siendo muy simplista en la explicación, pero bueno, hasta la inmunoterapia tiene un papel importante ahorita en el cáncer de próstata, ¿sí? Sobre todo en aquellos hormonorefractarios. Vean ustedes aquí cómo ha ido evolucionando el manejo de cáncer de próstata con el transcurso del tiempo. Voy a tratar de no detenerme mucho aquí, pero la verdad se me hizo muy interesante esta diapositiva. Veamos cómo en 1970 fue cuando apenas se sentaron las bases de la hormonodependencia del cáncer de próstata, ¿no? Y se determinó la eficacia de la castración para el control de esta enfermedad. Y luego ya fue en 1980 cuando empezamos a tener un diagnóstico más fino y así que más palpable del cáncer de próstata gracias a la aparición del antígeno prostático que nos ayudó a tener un buen screening de esta patología, ¿no? Por eso a finales de la década de los 80 se empezó a utilizar ya los análogos de LHRH para el tratamiento del cáncer de próstata porque ya se conocía un poquito más de la historia natural de esta enfermedad. A inicios de los 90 empiezan a utilizarse los antiandrogénicos. La flutamida fue el primero que fue avalado por la FDA como medicamento con esta indicación. Ya a finales de la década de los 90 y al principio del 2000 empieza a existir la quimioterapia. La mitoxantrona, que fue la primera quimioterapia que se utilizó para el cáncer de próstata. A mediados de los 2000 empiezan los primeros estudios que demuestran la quimioprevención del cáncer de próstata, como los inhibidores de la 5-alfa reductasa. A finales del 2000 empieza a aparecer el docetaxel como una mejor opción comparada con la mitoxantrona como quimioterapia para el cáncer de próstata con menos efectos secundarios y más tolerable. A inicio de la década del 2010 empieza a aparecer la radioterapia como una buena opción para incrementar la supervivencia del paciente con cáncer de próstata. A mediados de esa década aparece el cabazitaxel como una muy buena opción para el cáncer de próstata resistente a castración. Entonces, desde hace 13 años que empezamos a tener ya herramientas para combatir este tipo de cáncer. ¿Sí? Pocos años después, empieza o continúa la controversia
sobre la verdadera utilidad del antígeno prostático solo para el cribado o el escrutinio del cáncer de próstata, ¿no? A finales de esa década empieza a aparecer la enzalutamida, ¿sí? Que es otra nueva, y la abiraterona, que son otras nuevas alternativas médicas, son tabletas para el manejo del cáncer de próstata refractario a castración. En el 2015 apareció ya la utilidad del radio 223 para el tratamiento del cáncer de próstata resistente a castración con metástasis ósea, y el docetaxel como una buena opción para aquellos pacientes con cáncer metastásico que siguen siendo sensibles a la hormonoterapia. En el 17, abiraterona demuestra ser muy efectivo para el cáncer de próstata hormonosensible, es decir, ya no se recomendaba como una opción solamente para aquel cáncer de próstata resistente a castración, sino que aquel paciente que es hormonosensible tenía una mejor respuesta a estos medicamentos, ¿no? Para el 18, la enzalutamida, palutamida demuestran también su utilidad en el cáncer de próstata resistente a castración no metastásico de alto riesgo. Y la radioterapia del tumor primario demostró supervivencia a pesar de tener metástasis de bajo volumen, mientras el cáncer fuera hormonosensible, porque las metástasis de bajo volumen responden bien al bloqueo androgénico. Entonces, radiar la próstata disminuía volumen tumoral, lo que hacía que fuera más efectiva la hormonoterapia. Hace pocos años, en el 2019, darolutamida demuestra ser muy eficaz en el cáncer de próstata resistente a castración no metastásico de alto riesgo, enzalutamida y apalutamida en el cáncer de próstata metastásico hormonosensible, y en los últimos 3 años, el olaparib demuestra su efectividad en el cáncer de próstata resistente a castración Deliciosa. metastásico con alteraciones genéticas. Eso es lo que en la actualidad es nuestro dolor de cabeza, ¿no? Cáncer de próstata metastásicos, hormonos refractarios y con las alteraciones genéticas que les puse unas las diapositivas. Pues ahora empieza esta sal a demostrar tener algo de eficacia, ¿no? Esta me la brinco, pero vean todas las opciones que tenemos nosotros de manejo, ¿sí? Todas las opciones, incluso aparece ya las inmunoterapias, ¿no? Para tratar el cáncer de próstata. Entonces, si se dan cuenta, el tratamiento del cáncer de próstata es súper individualizado, ¿verdad? Es muy, muy puntual y tenemos que seguir una directriz bien fina, una directriz bien dirigida y basarnos siempre, siempre pues en las guías de manejo más actuales, porque a pesar de todo, no cambia mucho, pero cada vez aparecen alternativas más eficaces, con menos efectos secundarios, con mejor respuesta o posibilidad de mejoría en sobrevidas e incluso disminución de la probabilidad o de enfermedad libre de metástasis, ¿no? Entonces, opciones para el manejo hay muchas,